Muy buenos días, mi nombre es Diego Mauricio Nieto Suárez del programa de agronomía. Vamos a ver unas diapositivas de la tarea número 5, que es manejo integrado de plagas en agroecosistemas del grupo 300028-41 con el director Oscar Mauricio Moya. La propuesta de manejo integrado de la broca Hypotenemus hampei en el cultivo del café. Acá vamos a hablar sobre las características agronómicas del cultivo, la familia de las rubeáceas, especie arábiga, Coffea arabica, que produce un café fino y aromático. Variedades como el típica, el borbón, el caturra, castillo y cenicafé 1. Ciclo de vida pues en el caso del café son de 20 a 25 años. La fisiología se habla que es una planta perenne de porte alto o de porte bajo de madera densa y dura, con hojas opuestas, elípticas, lisas de bordes enteros y levemente ondulados, y de flores pequeñas de color blanco. Los frutos son globosos o ovalados de color rojos o amarillos al madurar, denominaciones de la cereza formados por las semillas. Esto es lo que estamos hablando de como un bosquejo o una información del café. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva y miramos también otros componentes muy importantes del cultivo del café, que son los aspectos agroclimáticos. En el caso de los aspectos agroclimáticos encontramos que las condiciones climáticas óptimas para el cultivo de café pues son las siguientes: la altitud, que se maneja a altitud de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar, temperatura de 17 a 23 grados. En el caso de la radiación solar media es de 300 a 450 calorías por centímetros cuadrados. En el caso de la precipitación en el cultivo se maneja de 1800 a 2800 milímetros anuales y bien distribuidos en el año. La humedad relativa se maneja del 70 al 85%, la evaporación diaria de 3 a 4 milímetros y los vientos por debajo de 5 kilómetros por hora. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva, que ahí manejamos los aspectos edáficos, que es suelos óptimos para el cultivo de café, como son en el caso de la textura, que sea una textura franca, estructura granular, profundidad efectiva mayor a 50 centímetros, horizonte orgánico igual o mayor a 20 centímetros, buena aireación y permeabilidad moderada, buen contenido en el caso de materia orgánica y un pH de 4,8 y 6, que es lo que se maneja para que no se pueda pasar a suelos ácidos. En el caso de la siguiente diapositiva, aquí explicamos son las características principales de la broca del café. La broca del café, el nombre científico es Hypotenemus hampei. Es un insecto colóptero de la familia de los Curculionidae, que se caracteriza por ser una especie monógama que se alimenta y reproduce exclusivamente en las almendras del café. Es de color negro brillante, tamaño pequeño de 1,5 milímetros y de longitud, con un cuerpo alargado, cilíndrico, ligeramente arqueado, y su aparato bucal es masticador. La propuesta que se ve en las diapositivas de manejo integrado de la broca se puede evidenciar en el caso del ciclo de vida de la broca, que empieza desde huevo a emergencia de los adultos, que tarda 45 días a una temperatura promedio de 21 grados, donde se va reproduciendo, pasando por las fases de huevo a los 9 días, y larva a los 19 días, y la pupa 11 días, y en la melanización del adulto son 7 días. Todo es un ciclo de vida que se maneja de la broca. La broca del café causa daños físicos directos en el fruto del café. En el caso especialmente la pérdida total o parcial del grano,
al alimentarse y reproducirse internamente en el endospermo, provocando una pérdida de peso y una reducción de la calidad final y por lo tanto la calidad de vida del café. En muchas ocasiones provoca la caída prematura del grano y causa daños indirectos por la acción de microorganismos patógenos, especialmente como hongos, como en el caso de Aspergillus, y la broca penetra con mayor rapidez en los frutos maduros, entre 120 y 150 días después de la floración. En el caso del manejo integrado de la broca también hay otro que se puede realizar, que pues es el más común en las fincas, que es el control cultural. Es la práctica del recolección oportuna de los frutos maduros y repase de los frutos maduros, sobremaduros y secos. Realizar un monitoreo para evaluar la infestación y la posición de la broca de los 60, en el caso 60 árboles por hectárea. El nivel de infestación debe ser igual o mayor al 2%. Pueden como observar acá en las figuras, en la figura 2 y la 3, que a la vez que se evalúa el nivel de infestación se debe tomar muestras de los frutos brocados por sitio de hoja 3, abrirlos para evaluar. Otro control cultural que se puede mencionar es el uso de densidades de siembra adecuadas, que se pueden manejar de 5.000 a 6.000 plantas por hectárea para variedades de porte bajo, como en el caso del Caturra, el Colombia, el Castillo y el Cenicafé, y 2.500 plantas por hectárea, que ya son en el caso para variedades de porte alto, como el Típica, el Borbón y el Tabi. Otra parte cultural se puede hacer es la renovación de cafetales o zoqueos una vez terminada la cosecha principal de los cultivos que se han cumplido su ciclo productivo y tienen más de 5 años de edad. Realizar en el caso la cosecha sanitaria, manejo integrado de arbences y plateo para favorecer las poblaciones de enemigos naturales utilizados en el selector de arbences. Otra cosa también se puede hacer es realizar registro de floración en el manejo de la broca en el caso de 90 días después del máximo pico de floración que se maneja en el caso en el cultivo del café. Podas también, otra parte cultural, control cultural se puede hacer como las podas de cafetales y árboles de sombra, chuponamiento de las plantas de café para aumentar la aireación del cafetal y modificar las condiciones de temperatura y humedad. Fertilización adecuada y oportuna de acuerdo al análisis de suelo o recomendaciones técnicas para permitir la floración más uniformes. Otro control biológico que se le puede hacer para el manejo integrado de la broca es el control en el caso de utilizar hongos utilizar hongos entomopatógeno, que es en el caso de la Beauveria bassiana. Se debe aplicar cuando la infestación de la broca del cultivo de café sea igual o mayor al 2% y se encuentre más del 50% de las brocas en posición de penetración A y B, como se mira acá como se está observando acá en la figura. En épocas de cosecha, en la planta que se encuentran alrededor del beneficiadero y los puntos de pesaje. Otro se debe aplicar en la renovación de cafetales en el árbol y en el suelo y en las ramas de los árboles trampa. Las concentraciones de aplicación del hongo Beauveria bassiana se pueden hacer aplicaciones, deben de ser de 2 por 10 esporas por litro. Utilizar en el caso de avispas endoparasitoides, que es la Cephalonomia stapanoderis y Proros nasuta. Depredan adultos y huevos y larvas de primer instar de la broca, parasitando las prepupas y pupas. Deben ser liberadas en focos donde la población de la broca es más alta y terminar la cosecha principal y después la mitaca.
También hay otro que pues ya toca pasar al control químico, que se debe realizar cuando la infestación sea igual o mayor al 2%. Se encuentren más del 50% de la broca en posición de penetración A y B, es decir, cuando la broca esté volando. En el caso de aplicar insecticidas con ingredientes activos como los clorfirifos o de contacto o de ingestión. En el caso también de fenitrotión o de contacto y digestión, como en el caso de fentoato, y en el caso de las aplicaciones de forma localizada en dosis de 6 cc por litro, de acuerdo a las recomendaciones técnicas para la aplicación, equipos y formas de aspersión. Continuamos entonces con la propuesta en el manejo integrado de la mosca blanca, que se presenta más en el cultivo del tomate bajo invernadero. Las características agronómicas en el caso del cultivo del tomate, de nombre científico Solanum lycopersicum, de la familia de las Solanaceae. La fisiología, en el caso de la planta, es herbácea anual que puede desarrollarse de forma rastrera y semirecta o erecta. Presenta tallos semileñosos con pelos glandulares y con raíz principal corta y numerosas raíces secundarias, además de raíces adventicias al nivel del suelo. Las hojas son imparapinnadas con folios alternos a impares. La flor es perfecta con órganos femeninos y masculinos funcionales. El fruto es baya cuyo interior está dividido en dos o varias partes o lóculos. Otra parte de los aspectos agroclimáticos en el caso del cultivo del tomate, pues, se maneja, que son, como vemos en la diapositiva, que es la temperatura de 20 a 30 grados durante el día, de 1 a 17 grados durante la noche, y en el caso del brillo solar son de 6 horas diarias, la humedad relativa del 60 al 80%. En el caso de los aspectos edáficos del cultivo, los suelos son óptimos para el cultivo en el caso del tomate, poco exigentes en las condiciones de suelo. Prefiere suelos sueltos, deben tener buen drenaje, alto contenido de materia orgánica, buena capacidad para retener humedad, un pH de 6 a 6.5. En suelos arcillosos y arenosos se desarrolla con un mínimo de 40 centímetros de profundidad. En el caso de las características principales de la mosca blanca, que es una especie de la Trialiurdes de Evaporis, es un pequeño insecto fitógao y chupador de 1.5 a 3 milímetros de largo. Tiene dos pares de alas anchas y redondas de color blanco debido al polvillo cereo que se produce y se encuentra en el envés de las hojas, como se está mostrando acá, pues en la imagen que se muestra del insecto. El ciclo de vida de la mosca blanca presenta 4 estadios de desarrollo, que es el caso del huevo, la ninfa, la pseudopupa y en el caso del adulto. Presenta una metamorfosis incompleta y su duración depende de la temperatura. A mayor temperatura, el desarrollo de la mosca blanca es más rápido y por lo tanto el ciclo de vida más corto. Generalmente se tiene una duración de 25 a 30 días a una temperatura de 20 a 25 grados centígrados. En el caso de los daños causados por la mosca blanca, son daños físicos directos, son ocasionados por las larvas y adultos al alimentarse de las hojas, por la succión de la savia provocando amarillamiento y debilitando la planta cuando su ataque es severo. Otro es el daño indirecto, es debido a la abundante
mielecilla que la plaga produce, lo cual favorece el desarrollo de la fumagina causada por el hongo, y en el caso de las hojas y frutos. Acá podemos ver también en las imágenes en el caso del desarrollo de la fumagina que se produce acá también en el fruto y acá también en las hojas. Otra parte del control cultural en el caso de la mosca, se puede realizar monitoreo durante el ciclo para evaluar la infestación de 2 plantas por nave, registrando la presencia de huevos, ninfas y adultos. También el manejo integrado de arbences, ya que la mosca inverna como huevo alrededor de 24 arbences de hospederos. Fertilización adecuada y oportuna de acuerdo al análisis de suelo o las recomendaciones técnicas: eliminar los residuos de cosecha y realizar limpieza general de invernadero al iniciar el nuevo ciclo del cultivo, realizar un manejo adecuado del agua y la irrigación del cultivo. Otro también es el control mecánico, la instalación de mallas antiáfidos para disminuir el ingreso de adultos de la mosca desde el interior, el uso de trampas de color amarillo adhesivas para el monitoreo y la reducción de la mosca blanca, como lo podemos ver en la figura que se está presentando acá en la diapositiva. Otro puede ser el control biológico, que es utilizar el insecto depredador, que en el caso de la crisoperla, que debe ser liberada en los focos presentes en su primera fase, quiere decir de 24 a 48 horas después de la eclosión. Se liberan entre 20.000 a 100.000 larvas por hectárea en el cultivo bajo invernadero. El otro control biológico, utilizar parasitoides en el caso de Acaricida formosa, que se debe liberar también 5 pupas por metro cuadrado, semanas durante el ciclo de 5 semanas de forma temprana, cuando son detectados los huevos de la mosca cercanos en el caso a la eclosión. En el caso de la mosca blanca hay un control químico que se puede utilizar, para controlar la fase adulta de la plaga, como es el tiociclán, o en el caso de la hidrogenosalate, para el control del estado de la ninfa, como es el buprofezin. Ya continuamos en el caso ya de lo que hemos hablado de las plagas. Las conclusiones: que es importante conocer los diferentes métodos de monitoreo de plagas y diferentes estrategias de muestreos y los umbrales de acción, lo que permite identificar correctamente la plaga y determinar su distribución, clasificar su gravedad y asimismo planificar e implementar las estrategias de manejo más adecuadas y efectivas para no sobrepasar el umbral y el nivel de daño económico. En el caso también del control biológico, para el manejo de plagas mediante el uso de enemigos naturales de gran importancia en el manejo integrado de las plagas, debido a que le permite reducir el uso de plaguicidas y disminuir los costos de producción. Otra conclusión: el control químico es eficaz y se pueden aplicar en el momento oportuno de acuerdo a los niveles de infestación o en el caso del umbral de acción del insecto plaga, a la selección adecuada del producto, su correcta dosificación, a su forma de aplicación localizada, no generalizada, y a las recomendaciones técnicas para su aplicación. En el caso pues ya se dice que hacer un control químico ya lo último que se tiene que hacer en el cultivo, y pues prácticamente ya cuando hay una infestación muy alta. Implementar buenas prácticas agrícolas en el cultivo, en el manejo especial de las prácticas culturales, como lo que estábamos hablando hace rato: el manejo de arbences, podas, fertilizaciones adecuadas, en el manejo del riego, los plateos, entre otras, la implementación de componentes más adecuados y efectivos en el manejo integrado, que se deben de realizar en el caso de la identificación del insecto o plaga, conocer su ciclo de vida y sus enemigos naturales, realizar un monitoreo
para determinar su distribución y clasificación y gravedad y establecer el umbral de acción también. Se debe tener en cuenta efectos del cambio climático que también inciden mucho en los diferentes sistemas productivos, así como los problemas que es de la sequía y que incluyen directamente en el manejo integrado de las plagas y que afectan el desarrollo de los fenológicos de los cultivos en el ciclo de vida. Y en el caso de la oferta y demanda de los productos agropecuarios y labores del cultivo, como las fechas de siembra, manejo de arbences, fertilización y en el caso de riego. A continuación se puede evidenciar la parte bibliográfica que se tuvo en cuenta para la realización de las diapositivas. Muchísimas gracias por la atención prestada en estas diapositivas.